El gobierno de México habría pedido a Estados Unidos que no ejecute ninguna operación de captura o neutralización contra Nemesio Oseguera Cervantes durante todo el año 2026. La razón es directa y escalofriante: el riesgo de un estallido de violencia en pleno mundial de fútbol, que convertiría a Guadalajara en un campo de batalla mientras el mundo entero observa. Esta información, revelada por el periodista Óscar Valderas en junio del año pasado, cobra una relevancia brutal en estos momentos, porque las órdenes que estarían saliendo desde la cúpula del cártel de las 4 letras apuntan exactamente en la dirección contraria. Si Estados Unidos decide moverse contra el Señor de los Gallos, la instrucción sería clara: que arda el mundial. Y no es una amenaza vacía. Guadalajara es históricamente el bastión de esta organización criminal, una región donde su influencia se extiende por colonias, carreteras, negocios y estructuras de poder. Durante el torneo mundialista se espera una concentración masiva de turistas nacionales y extranjeros, aficionados que llegarán a disfrutar del evento deportivo más importante del planeta, sin imaginar que podrían quedar atrapados en medio de una guerra que se ha estado cocinando durante meses. Lo que está en juego no es solamente la seguridad de una ciudad sede, es el prestigio internacional de México, la viabilidad del torneo y la vida de miles de personas que estarían expuestas a represalias calculadas para causar el mayor daño posible en el peor momento posible. Según la investigación de Valderas, la solicitud del gobierno mexicano no fue bien recibida en la Casa Blanca. Sin embargo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, habría entendido el planteamiento en términos estratégicos y aceptado el acuerdo de manera temporal, pero con una condición muy clara: intensificar la persecución contra otros objetivos prioritarios mientras tanto. En ese contexto, nombres como los de Iván Guzmán y Alfredo Guzmán se mantendrían en lo más alto de la lista de búsqueda. Para ellos la cacería no se detendría ni un solo día. El freno aplicaría únicamente para el líder del cártel de las 4 letras, al menos hasta que termine el mundial. Pero aquí es donde la situación se complica de una manera que nadie anticipó. Porque mientras los gobiernos negocian pausas y acuerdos diplomáticos, las órdenes que estarían fluyendo hacia abajo en la estructura criminal apuntan a una estrategia completamente diferente: calentar las plazas antes de que el torneo siquiera comience. Un presunto jefe de plaza del grupo conocido como Los Metros, el brazo armado del cártel de las 4 letras en Tamaulipas, habría sido ejecutado por órdenes de sus propios jefes luego de negarse a cumplir una instrucción directa. Esa instrucción consistía precisamente en generar violencia y disturbios en Monterrey, otra de las ciudades sede del Mundial. De acuerdo con reportes locales, Juan Francisco Sáenz Tamés, conocido en el mundo criminal como el Panochitas o el 103, fue citado a una reunión con los principales líderes de la organización. De esa reunión ya no regresó. La orden de eliminarlo habría venido directamente de César Morfín, alias el Primito o el 01, señalado como el máximo líder de los Metros en la región. El medio especializado en temas de narcotráfico Valor Tamaulipeco dio a conocer capturas de pantalla de una presunta conversación sostenida a través de la aplicación de mensajería Signal. En ese chat, un operador cercano al Primito, identificado como el licenciado Mofles, dialoga con un subalterno del Panochitas sobre la caída del criminal. Lo que revela esa conversación es perturbador. La orden original habría provenido directamente del Señor de los Gallos, quien instruyó al Panochitas a provocar disturbios y generar violencia en Monterrey, como parte de un plan coordinado para calentar el Mundial de Fútbol. El Panochitas se habría negado a cumplir la instrucción, y esa negativa selló su destino. En la conversación filtrada, el subalterno expresa su preocupación señalando que la gente se va a poner mal con la eliminación del 103 y que muchos podrían desertar, porque dice que meterse con los estadounidenses es otro nivel de problema. Se refiere a ellos como los pelos güeros, un término que en el argot criminal se usa para hablar de agentes estadounidenses. La respuesta del licenciado Mofles es escalofriante en su tranquilidad. Asegura que cuentan con respaldo de Olegario,
presuntamente en referencia al comisario general de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas. Es decir, la orden de calentar el Mundial vendría acompañada de protección desde adentro de las propias instituciones. En otro fragmento del chat, el subalterno insiste en que enfrentarse a los estadounidenses no es cosa menor, y deja muy claro que él tampoco está dispuesto a obedecer una orden de ese nivel. La respuesta que recibe es directa. Se le pregunta si va a acatar o no, para comunicárselo al 01. De manera extraoficial se señala que la orden de calentar las plazas sería una represalia directa por recientes operaciones encubiertas del FBI en territorio mexicano. El mensaje que estaría enviando la cúpula criminal es claro. Si nos persiguen, el Mundial paga las consecuencias. Este no es un escenario hipotético. Juan Francisco Sáenz Tamés tiene un historial documentado con las autoridades estadounidenses. Fue detenido el 9 de octubre de 2014 en Edimburgo, Texas. Tras un proceso judicial, fue declarado culpable de narcotráfico y lavado de dinero, recibiendo una sentencia de 30 años de prisión, además de una multa de varios millones de dólares. Las autoridades estadounidenses lo señalaron en su momento como uno de los principales líderes del Cártel del Golfo, responsable del tráfico de toneladas de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre su liberación, por lo que se desconoce la veracidad de los reportes que aseguran su presunta ejecución. Lo que sí está claro es que las tensiones internas están alcanzando niveles críticos. Páginas presuntamente ligadas al entorno del Panochitas aseguran que su ejecución fue una decisión interna tomada por el primito, debido a que hace años integrantes de los Metros habrían eliminado a la familia del 103, y al detectar que comenzaba a recuperar influencia, se ordenó su eliminación para evitar una posible venganza. El primito ha sido señalado en múltiples ocasiones como una figura controvertida dentro de los Metros. Se le acusa de traicionar a integrantes de origen tamaulipeco y de colocar en puestos clave a aliados provenientes de Jalisco, lo que según versiones internas, tendría como objetivo debilitar al grupo y convertirlo en una célula subordinada del Cártel de las 4 letras. Mientras esta guerra interna se desarrolla en Tamaulipas, el panorama nacional muestra un mapa criminal en constante reacomodo. En Colima, la madrugada del martes 20 de enero, aparecieron mantas firmadas por el grupo conocido como Los Mezcales, también llamado Cartel Independiente de Colima. El mensaje era una declaración de alianza con la Malliza, la facción asociada a Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco. Los mensajes aparecieron en municipios como Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo. Y aquí está el dato que pesa. Manzanillo no es solo un municipio, es un puerto estratégico. Controlarlo significa decidir quién entra, quién sale, quién cobra, quién pasa mercancía y quién manda. Por eso cada vez que el puerto se menciona en un mensaje criminal, todo el estado se tensa. El texto de esas mantas no se quedó en el anuncio de alianza. Los mezcales se describieron como finos y caballeros, asegurando que no se meten con gente ajena al conflicto. Es propaganda pura. Cuando la violencia sube, los grupos buscan presentarse como el mal necesario y cargarle al rival lo que más indigna a la población. Una alianza pública con la Malliza significa que Colima se convierte en un tablero conectado a guerras que ya se pelean en otros estados. Se menciona el frente en Zacatecas y la tensión en Sinaloa, donde el conflicto entre facciones convierte cada movimiento en un rompecabezas donde los aliados de hoy pueden ser los rivales de mañana. El periodista Óscar Valderas ha señalado que con este tipo de alianzas hay 3 puntos estratégicos en disputa: cárceles, la capital y el puerto de Manzanillo. La cárcel es un centro de control porque desde ahí se ordena, se castiga, se negocia y se recluta. La capital es símbolo de poder político y dinero de calle. Y el puerto es la arteria grande, el punto donde el negocio se vuelve internacional. Para entender por qué estas mantas pesan tanto, hay que regresar a un quiebre que marcó a Colima. A principios del 2022, la relación entre los mezcales y el Cártel de Jalisco se rompió.
Antes se hablaba de una alianza con el grupo local, operando como célula asociada para sostener control territorial con Manzanillo como obsesión. La fractura tuvo que ver con autonomía, reparto de ganancias, control de rutas y desconfianza por lealtades. Desde ese momento Colima entró en una guerra de reacomodos. En febrero de ese 2022 se reportó una escalada en distintos municipios que dejó decenas de personas sin vida, ataques a vehículos y atentados a viviendas. En agosto de 2022, las autoridades detuvieron a José Bernabé, alias La Vaca, señalado como líder de los mezcales y uno de los principales generadores de violencia en el estado. Pero en regiones así, una captura no siempre trae calma. A veces abre un vacío que se llena con gente más ambiciosa o más desesperada. Por eso, cuando este enero amanece con mantas anunciando que gente asociada al Mallito Flaco ya está en Colima, la lectura es inmediata. Hay refuerzo, hay un padrino más pesado y hay intención de empujar al cártel de Jalisco en terreno donde nadie se mueve sin costo. Mientras tanto, en Sinaloa la situación no es menos complicada. Recientemente comenzó a circular información que señala presunta falta de pagos, dinero, alimentos y logística para algunas células criminales que se disputan la sierra. La idea es simple y por eso pega. Si no hay recursos, la organización se encoge, se fractura o se descompone. Esa versión describe filas con menos suministros y menor capacidad de moverse como antes. Habla de desgaste físico, inestabilidad, de una crisis que suele traducirse en decisiones desesperadas. Y aquí está el giro que preocupa a todos. La falta de dinero dentro de un grupo armado no desaparece, se busca afuera. Se compensa con lo más rápido disponible: asaltos, robos, cobro de piso, saqueos, apropiación de ganado. El cerco financiero se ha convertido en un arma tan real como cualquier operativo. El 20 de febrero del 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera. El 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la facción de los Mayos y contra una red de personas y empresas vinculadas a operaciones de lavado y extorsión. Traducido a lo cotidiano, eso significa cuentas que se cierran, negocios que se vuelven riesgo, socios que desaparecen, rutas que se encarecen y una cadena de pagos que empieza a fallar. No es un botón que apaga la violencia, pero sí una presión constante que tiene consecuencias en la calle. El viernes 11 de julio del 2025, un reporte periodístico recogía el clamor del sector comercial de Culiacán. Más de 2,000 negocios cerrados, miles de empleos perdidos, contracción fuerte de la actividad y una estimación de pérdidas que se contaba en decenas de miles de millones de pesos. En ese mismo relato aparecía otra señal: el crecimiento de delitos contra el comercio, denuncias diarias multiplicadas y llamadas de extorsión disparadas. Entre septiembre de 2024 y lo que llevamos de 2026, se han presentado incontables robos a negocios y varios establecimientos han anunciado cierres por no poder operar. Cuando la gente se encierra temprano, la ciudad se apaga y el silencio se vuelve señal de que algo anda muy mal. El pasado 11 de diciembre del 2025, las autoridades informaron de la detención en Durango de Edgar Rodríguez, alias El Limones, señalado como extorsionador de ganaderos y comerciantes. Se le vinculó con el grupo de los Cabrera, un clan que ha operado con apoyo del Cartel del Pacífico en la Sierra Duranguense. El secretario federal de Seguridad Omar García Harfuch presentó el arresto como un golpe directo a redes de extorsión y financiamiento del cartel, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. En los registros se reportaron armas largas, una pistola, una granada y equipo táctico. Esto muestra cómo la extorsión se ha convertido en industria y cómo el dinero manda las decisiones. Las quincenas que no llegan explican el cambio de conducta en los niveles bajos de las organizaciones. Cuando el flujo se corta, lo que antes era control, se vuelve cacería de recursos.
Empiezan a aparecer células que actúan sin coordinación, cobran sin permiso, roban sin orden y se pelean entre ellos. Es el tipo de escenario donde el barrio se convierte en banco y la gente común en cajero automático. La palabra quincena significa disciplina. Con pago hay jerarquía, sin pago hay caos. Con pago el de abajo espera, sin pago improvisa. Y la improvisación en medio de una disputa entre facciones criminales es gasolina derramada esperando una chispa. En Sinaloa también se ha registrado otro tipo de tensión. Recientemente circuló una grabación donde una persona asegura respaldar los señalamientos que se habían atribuido a Nicole Pardo, conocida como la Nicolette, una creadora de contenido que fue privada de su libertad y posteriormente localizada con vida. En esa grabación, alguien identificado como Jesús, Arturo Félix Rivera, menciona que trabajaba con un operador del Güero Reina y que le movía dinero para pagarle a elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Incluso proporciona números de patrullas específicas que presuntamente operarían a favor de una de las facciones en disputa. Las acusaciones son graves y exigen esclarecimiento inmediato. En los comentarios de redes la gente pide números, nombres, que se revisen cámaras, radios y patrullajes. Algunos etiquetan cuentas oficiales, otros comparten capturas. Lo que hay es una exigencia básica. Si el uniforme fue usado para favorecer a alguien, que haya consecuencias. Si fue calumnia, que se demuestre con datos. El caso de la Nicolette se convirtió en viral desde el martes 20 de enero, cuando fue captada en video siendo privada de su libertad en un estacionamiento de plaza comercial en Culiacán. La secuencia dura alrededor de 40 segundos y quedó grabada por la cámara de una Tesla Cybertruck. El miércoles 21, la Fiscalía de Sinaloa activó el protocolo ALBA, el mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres y niñas desaparecidas. El sábado 24 fue localizada con vida, sin que se detallara su estado físico y psicológico, ni se explicara si fue un rescate táctico o si fue dejada en algún punto. Nicole no era una desconocida. Reunía cientos de miles de seguidores en redes sociales y administraba un negocio que comercializaba artículos con referencias al mundo del narcotráfico. También se le ubicaba con negocios en Culiacán y Phoenix, Arizona. Su imagen pública y el contenido de los videos que circularon después de su liberación generaron fricción y teorías en todas direcciones. También ha reaparecido públicamente Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido en redes sociales como Marquitos Toys. A través de una transmisión en vivo, lanzó fuertes señalamientos contra integrantes de La Malliza, a quienes acusó de emprender una persecución en su contra. Durante la transmisión, el influencer aseguró que no tiene ningún vínculo con actividades ilícitas y que su único error fue mantener amistades con personas relacionadas con ese entorno. Señaló que a causa de ello, se cometió una injusticia al darle piso a su hermano Germán Castro. Marquitos también se refirió a los volantes que fueron distribuidos en Culiacán, en los que aparece su imagen junto a la de otros artistas y creadores de contenido, acusados de presuntos nexos con la chapiza. En dichos mensajes, se les señalaba como operadores financieros, lavadores de dinero, colaboradores cercanos y prestanombres. Al respecto, Marquitos negó categóricamente dichas acusaciones, aunque reconoció que el apodo de Alucín le fue atribuido desde hace años. Cuestionó por qué lo agregaron o lo metieron en problemas ajenos, argumentando que el conflicto que vive Sinaloa no lo provocó él y que no es culpable para que le hayan hecho tanto daño a él y a su familia. Marquitos ha sido señalado en múltiples ocasiones por su cercanía con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, ex jefe de plaza actualmente preso en Estados Unidos. La relación entre ambos era conocida públicamente, al grado de que el influencer le compuso y grabó varias canciones. En su transmisión también arremetió contra creadores de contenido informativo, que dijo se esconden detrás de máscaras o capuchas, en aparente referencia a periodistas que han revelado información sobre sus presuntos nexos con grupos criminales. Asimismo, reclamó que en lugar de volantes acusatorios, se debería resaltar su labor social.
asegurando que ha apoyado hospitales y causas sociales con millones de pesos. Finalmente, habló del ataque contra la vivienda de sus padres, hecho que calificó como devastador, asegurando que les tomó años construirla y fue dañada en cuestión de segundos. También denunció el presunto robo de una camioneta Cherokee amarilla, que tenía alto valor sentimental, porque fue el vehículo en el que aprendió a manejar. Todo este panorama regresa al punto central: el Mundial de Fútbol 2026 y la amenaza que pende sobre las ciudades sede. De momento se desconoce si las nuevas órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes para calentar el Mundial terminarán por romper el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Si ese acuerdo se rompe y se reactiva la cacería contra el líder del cártel de las 4 letras, justo en la antesala del evento deportivo más importante del planeta, las consecuencias podrían ser devastadoras. Guadalajara quedaría en el centro de una tormenta donde turistas, aficionados y habitantes quedarían atrapados entre fuegos cruzados. El periodista Óscar Valderas también planteó que existe otro riesgo con este freno temporal a la persecución: la reubicación del delito. Los grupos criminales podrían aprovechar la concentración de fuerzas federales y locales en las ciudades sede del Mundial para expandir sus operaciones hacia suburbios, zonas rurales y regiones con menor presencia de seguridad. Es decir, mientras todos los ojos están puestos en los estadios y las zonas turísticas, el resto del territorio quedaría más vulnerable que nunca. Las comunidades alejadas de los reflectores mundialistas pagarían el costo de una estrategia de seguridad concentrada en proteger la imagen internacional. Lo que está claro es que el tablero criminal mexicano atraviesa un momento de máxima tensión. Alianzas que se anuncian con mantas, ejecuciones internas por negarse a obedecer órdenes, cercos financieros que estrangulan las cadenas de pago, y en el centro de todo, la amenaza de convertir el evento deportivo más grande del mundo en un escenario de violencia calculada. La pregunta que queda flotando no tiene respuesta fácil. Si Estados Unidos decide que el acuerdo ya no vale y mueve ficha contra Nemesio Oseguera Cervantes, ¿qué tan lejos está dispuesta a llegar la organización criminal para cumplir su amenaza? Y si no se mueven, ¿qué mensaje envía eso a todas las demás organizaciones que observan desde sus propias plazas, en Sinaloa, en Colima, en Tamaulipas, en Jalisco? El silencio de la noche ya no es descanso. Es espera. Y en esa espera, la gente común sigue atrapada entre fuerzas que no controla, decisiones que no toma y consecuencias que inevitablemente pagará.